Bienvenidos a esta conferencia transformadora, El Árbol de la Vida, donde descubriremos que Jesús no es solo un hombre histórico, sino un patrón divino encarnado en cada ser humano. A través de estas enseñanzas profundas exploraremos temas tan fascinantes como los siguientes. ¿Qué significa que Dios se vacía para encarnarse, y que esa encarnación debe ser total, sin máscara? ¿Cuál es ese árbol dentro del cerebro que Blake menciona como fuente de vida? ¿Cómo y cuándo florece el árbol de vida en ti? Te invito a escuchar con mente abierta, porque aquí descubrirás que tú eres Jesús, el verdadero protagonista de tu evangelio interior. Pregunta para ti. ¿Te identificas con la idea de que Cristo es un patrón encarnado dentro de ti, más que una figura externa? ¿En qué momento sentiste que tu árbol interior comenzó a brotar o transformar tu forma de vivir? Comparte tus respuestas abajo y despertaremos juntos esta verdad. El árbol de la vida. Neville Goddard, 21 de marzo de 1969. Nuestros evangelistas, los autores desconocidos de los evangelios, sabían que las personas comprendían mejor lo que podían ver en forma de imagen, así que contaron el plan de redención de Dios en forma de relato, para que pudiera ser visto y no olvidado. Sabían el riesgo que corrían. Sabían que aquellos que podían ver la imagen mentalmente podían fácilmente confundir la personificación que transmitía la verdad con una persona, y el vehículo que transmitía la enseñanza con la enseñanza misma. Aún así, tomaron la mayor de todas las verdades y la encarnaron en una historia, para que pudiera entrar por puertas humildes. Fue Pablo quien dijo, «Oh Gálatas insensatos, quien los ha hechizado, ante cuyos ojos Jesucristo fue retratado públicamente como crucificado». Permítanme hacerles solo esta pregunta, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Son tan insensatos? Habiendo comenzado con el Espíritu, ahora terminan con la carne. Les digo, el mundo cristiano y judío entero ha terminado con la carne. Son incapaces de pensar en Jesucristo como un patrón de redención, sino solo como un hombre de carne único y diferente a ellos mismos. Pablo insta a todos a ver el Espíritu, el patrón que está contenido en todo niño nacido de mujer, y a recordar ese patrón espiritual llamado Jesucristo. Les digo, la creencia puede hacer que ese patrón sea fecundado, luego entrará el elemento tiempo para su desarrollo, y nadie podrá detener su cumplimiento. Así como el óvulo en una mujer no se desarrolla hasta que es fecundado, así también esta semilla espiritual en el hombre. Tras la fecundación comienza un tiempo incorporado, y el Salvador en el hombre, que es un patrón, comienza a florecer. Al hombre se le ha enseñado a creer que Jesucristo es un hombre externo a sí mismo, pero Jesucristo está contenido dentro del hombre como un patrón. Él es la visión de Dios del hombre, y esa visión es eterna. Fue Dios quien dijo, escribe la visión, hazla clara sobre el lienzo para que corra quien la lea. Porque la visión tiene su hora señalada, madurará, florecerá. Si tarda, espera, porque es segura y no llegará tarde. El patrón es perfecto, y desde el momento de la fecundación comienza un cronograma incorporado, y 30 años después el árbol de la vida florece. He experimentado este patrón. No es exclusivo de lo que se llama Neville, sino que es un patrón contenido en todo niño nacido de mujer. Ha florecido en mí en su plenitud, y ahora sé que Jesucristo es el plan eterno de Dios para la redención del hombre. Cuando comparto mis experiencias no hago ninguna afirmación de ser mejor que otros ni superior, simplemente revelo cómo el árbol de la vida ha florecido en mí. Eso es todo. Ahora, la historia cuenta que llevó a 12 a Jerusalén, y dijo, todo lo que está escrito de mí por los profetas debe cumplirse. Aunque escucharon sus palabras, no las comprendieron, porque no podían captar lo que los profetas habían dicho. Solo el Cristo resucitado puede interpretar las Escrituras. Solo su dedo puede trazar esas declaraciones ambiguas y darles su significado celestial. La razón puede darles muchos significados, pero el verdadero significado solo puede ser revelado por el Cristo resucitado porque Él lo ha experimentado. Solo alguien que ha nacido de lo alto puede revelar la verdad de la declaración, debes nacer de lo alto. He escuchado innumerables argumentos sobre esa afirmación. Algunos sostienen que significa un cambio radical en el comportamiento de uno, como aquellos que antes eran violentos se vuelven tranquilos, tiernos y considerados. Pero les digo, no tiene nada que ver con eso. El evento es literalmente verdadero. Realmente naces de lo alto. Esto lo sé por experiencia. En el Salmo 50, el Señor habla diciendo, el mundo y todo lo que hay en él es mío. El ganado en 1000 colinas es mío. Si tuviera hambre no te lo diría,
simplemente mataría y comería. Y en el capítulo 17 de Juan dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Si todo lo que Dios Padre posee es tuyo, ¿debes limitar este pensamiento solo a las cosas de este mundo? ¿No podrías ir más allá de este mundo y entrar en su naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de aquel que posee el mundo y todo lo que hay en él? ¿No es la paternidad? Si todo lo que Él es, está destinado a ser conocido por ti, y Él es Dios el Padre, entonces debes saber que tú eres Dios el Padre. Y para saber que eres un padre debes tener un hijo que dé testimonio de ese hecho, y el Hijo de Dios es tuyo. Dios se dio a sí mismo a ti 100%, diciendo, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Solo aquel que ha experimentado esto puede forzar a una declaración tan ambigua a rendir su significado celestial. Solo cuando el árbol de la vida comienza a brotar y dar su fruto en ti, sabrás quién eres realmente. ¿Por qué eres débil? ¿Por qué estás limitado en esta pequeña vestidura de carne? Porque Dios se encarnó. Él no finge estar en un cuerpo humano. Dios tuvo que vaciarse a sí mismo de todo lo que era. Aunque era rico, se hizo pobre, para que por su pobreza tú pudieras volverte rico. Su encarnación es una encarnación completa en la que asumió todas las limitaciones del conocimiento humano. Encarnándome yo mismo en una pequeña franja temporal llamada 1905, asumí todas las creencias relacionadas con esa época. Nací caucásico bajo la bandera británica y adopté la bandera estadounidense. Estas son mis restricciones. Las creencias que heredé como británico y adopté como estadounidense fueron tejidas juntas dentro de ese tiempo, y son todas limitadas. Para hacerlas reales, tuve que hacer una encarnación completa. Si no lo hiciera, no sería una encarnación real sino únicamente una mascarada, y Dios no está enmascarándose en este mundo. Tú completamente te vaciaste de tu verdadera identidad para asumir las limitaciones y restricciones de este mundo. Y mientras estás aquí, el patrón de Dios se despliega desde dentro y descubres que tú eres Él. Jesucristo está personificado en las Escrituras como un hombre, pero tú eres ese hombre. Tú eres quien experimentará la historia del Evangelio. El hombre no puede entender la verdad en su estado sin barnizar y sin velar, tal como te la relato. Solo pueden aceptarla cuando está encarnada en un relato. Y los 1.000 millones de cristianos y judíos del mundo, sin entender el gran principio, adoran su personificación. No me creerían si mañana les dijera que Jesucristo es un patrón. Que Él vivió y vive como la única realidad. Pero te digo, Jesucristo es lo único por lo que vale la pena vivir, porque a menos que Él se despliegue en ti, tú no eres nada. Solo cuando Él se despliega en ti puede dar fruto el árbol de la vida. Espero que el día no esté lejos cuando seas llamado por el Padre que está en ti y su visión de ti sea fertilizada. Cristo es la visión de Dios sobre el hombre, fertilizada por la unión con Dios. En ese momento comienza una línea temporal incorporada. Habrá 30 años entre esa fertilización y el primer brote que aparezca en el árbol de vida que tú eres. Y desde ese momento puedes contar los días, que sumarán 1260. Esta es la historia que el mundo cristiano observa y llama Pascua. Creemos que es un día único y lo celebramos por una persona, aunque Pablo condenó la observancia de cualquier día, diciendo, veo que vosotros observáis días y meses y estaciones y años. Temo haber trabajado en vano entre vosotros porque Cristo no es una persona. Si solo tuvieras en mente que la Pascua es el momento en que ocurre la eclosión, comprenderías que podría ser cualquier día. Podría ser ahora, justo en esta audiencia, en cualquier momento. Si puedes recordar el momento en que te uniste al Señor resucitado, comenzarás tu misión basándote en esa experiencia exactamente 30 años después. Puedes contarlo día por día. El primer brote que aparece es tu resurrección, que no es más que la transformación de la cruz, que es la transfiguración. Es un cambio completo de ser. Pensando ahora como un ser de carne, resucitas y piensas como un ser de espíritu una vez más. Yo lo sé, porque he experimentado este cambio, pero permanezco en la carne para contártelo lo mejor que puedo. No todos pueden asimilarlo, pero intento hacer que el hombre vea a Cristo como un principio más que como un pequeño hecho histórico, lo cual no es. Jesucristo es historia en el sentido de que el patrón emerge en una persona en cierto momento en el tiempo. Hace 2000 años el árbol de vida comenzó a dar fruto, pero ese árbol es cada niño nacido de mujer. Blake lo vio con claridad y dijo, los dioses de la tierra y del mar intentaron a través de la naturaleza encontrar este árbol, pero su búsqueda fue en vano, uno crece en el cerebro humano.
Es allí donde el árbol de la vida comienza a florecer nuevamente. En el invierno el árbol está sin hojas y parece muerto, y luego una mañana aparece una hoja pequeña y sabes que el árbol que parecía muerto durante el invierno está nuevamente vivo. Como el árbol, despiertas y sales de un cuerpo que parece muerto cuando lo miras. Y luego las hojas comienzan a desplegarse, una tras otra, mientras el árbol explota en flor y cumples la escritura. Entonces tú, que sabes que eres el Cristo resucitado, compartes tu conocimiento con un mundo que cree en uno diminuto de carne y sangre, y no puede creerte porque todo lo que pueden ver es lo que cubre tu verdadera identidad. La escritura ha tenido lugar en mí. Yo, el Cristo resucitado, te hablo a través de una vestidura llamada Neville, y debido a mis experiencias puedo rastrear estas declaraciones ambiguas de la escritura y extraer su significado celestial. En el capítulo 24 del libro de Lucas se dice que solo después de la resurrección cualquiera pudo entender de qué hablaba. Antes de eso nadie lo entendía, ni siquiera sus 12. Cuestionaron su sentido cuando dijo que resucitaría al tercer día, y no pudieron comprender cuando dijo que tenía que sufrir primero, resucitar, y luego llevarlos consigo al mismo reino que su Dios había preparado. Este mes todos celebrarán misterios externos y mantendrán viva la memoria de un hombre. Pero Jesucristo no es un hombre, Él es el patrón de redención de Dios para ti. El mismo patrón está enterrado en todos. Es la visión divina que Dios guarda en tiempos de tus tribulaciones. Independientemente del estado que manifiestes fuera, Dios te ve como su patrón en plena floración y su visión tiene su propia hora señalada. Madurará y florecerá. Si para ti parece que tarda en llegar, espera, porque es seguro y no se retrasará. Entonces podrás contar los días entre la aparición de la primera ramita, que es la resurrección, y la bajada de la paloma que lleva el árbol a su floración completa, y será exactamente 1260 días. ¿Qué podría compararse en la tierra con esta historia? Si poseyeras el mundo exterior pero no te volvieras Dios, no sería nada, pues todo aquí se desvanecerá. ¿Cuántas civilizaciones surgirá y caerán antes de la culminación de todo? Nadie lo sabe. Hoy creemos que América es para siempre y Rusia siente lo mismo. Inglaterra pensó que su poder sería siempre grande, al igual que la antigua Roma, Grecia y España. Sin embargo, todas vinieron como una ola, luego se rompieron y se disolvieron en la nada al menguar su poder. Hoy somos una gran potencia, pero algún día alcanzará su clímax, declinará y desaparecerá. Esto es cierto también de Rusia y China. Las naciones suben y bajan, pero lo importante es cumplir individualmente la escritura. Cada individuo un día revelará el plan de Dios llamado Cristo, y conocerá que irradia y refleja la gloria de Dios y lleva la imagen expresada de su persona. Ese patrón es la visión de Dios sobre ti, y Él espera ese momento en el tiempo cuando el sufrimiento haya terminado. Él sabe lo que has atravesado y con su infinita misericordia los ha ocultado de ti. Pero cuando el tiempo se cumpla, te llamará, te abrazará y te enviará como Él mismo. Entonces, 30 años después, aparecerá la primera ramita en tu árbol de vida en forma de resurrección. Esto es seguido inmediatamente por tu nacimiento de lo alto. Luego viene el Hijo de Dios, David, para revelar tu paternidad. Tu cuerpo espiritual se divide y asciendes al reino, como reverberando como trueno. Entonces el árbol florece completamente con la bajada de la paloma. La edición actual de la reseña de libros del New York Times está dedicada a la religión, de la cual ellos opinan muy poco. Hablan de la Biblia como llena de mitos y no basada en la realidad, citando al doctor tal y al doctor cual, quienes son todos hombres sin visión e incapaces de creer su verdad. Los evangelistas lo sabían cuando contaron su historia, como lo sabía el poeta Tennyson cuando dijo, la verdad encarnada en un relato entrará por puertas humildes. La verdad escritural se cuenta en forma de relato para que los hombres la acepten. Los pensamientos puestos en forma de imagen pueden contar una historia que el hombre puede recordar, pero la verdad descubierta no la pueden retener. Si le digo a la persona promedio que contiene dentro de sí un plan llamado Jesucristo, no podría entender el pensamiento. Pero te digo que Jesucristo está en ti como tu esperanza de gloria, y te insto a poner tu esperanza completamente en esta gracia que está viniendo a ti como el don de Dios de sí mismo. La persona promedio preferiría creer que algún hombre es responsable por ellos, que murió por ellos externamente y de alguna manera extraña sufrirá por ellos, aunque ellos sufran. Siempre hay un él por fuera en lugar de un patrón dentro. Pero te digo, después de las tribulaciones el plan de salvación de Dios estallará dentro de ti, y no se demorará ni un segundo en venir. Hoy la gente habla de terremotos y sus convulsiones.
Hoy en TV preguntaron al secretario de Estado durante horas, y él dijo que teníamos suficientes armas para destruir a cada persona en el mundo 1000 veces, pero necesitamos más. Cuando escuché esa afirmación dije para mí mismo, si esto no es un manicomio, ¿qué lo es? Nuestros congresistas se acaban de dar un aumento del 43%, luego aumentaron nuestros impuestos un 10%. Lo llaman un sobreimpuesto. Leí en el periódico de esta mañana que nuestra ciudad ha concedido a la compañía de gas el derecho a aumentarnos un 4% para pagar su sobreimpuesto. Estoy pagando mi propio sobreimpuesto y ahora debo ayudar a pagar el sobreimpuesto de $21 millones de la ciudad. Prometen quitarlo cuando la deuda esté pagada. ¿Quieres apostar? Todos somos como ovejas conduciéndonos al matadero. No sé cuántas civilizaciones surgirán y caerán antes de que se alcance lo último. Pero sí sé que Dios tiene el control y ha planeado todo tal como ha surgido y cómo será consumado. Pase lo que pase, no te perderás. Lo sé, porque la verdad de la vida ha florecido en mí en su plenitud. No queda nada más que contarlo. Como Pablo, permanezco en un cuerpo débil para decirle al mundo que Jesucristo no es más que un maravilloso patrón de redención, que está contenido en cada niño nacido de mujer. Él es la visión de Dios sobre ese niño. Dios no ve el horror por el que ese niño debe pasar, él solo ve su visión, que debe estallar, y nadie puede retrasarla ni apresurar su venida. Y cuando estalle, ese individuo estará acondicionado para la nueva era, llamada el reino de Dios. Este mes, por tradición, observaremos días como el Viernes Santo y la Pascua. Disfrútalos si lo deseas. Son hermosos, aunque Pablo sentía que porque se mantenían vivos había trabajado en vano. Pero si los observas, míralos como un patrón contenido en ti que estallará en su momento. Y entonces, gracias a tus experiencias tú también harás que estas declaraciones ambiguas rindan su significado celestial. Algunos pocos de ustedes han compartido sus experiencias conmigo y sé que su semilla ha sido fertilizada, y en 30 años el árbol de la vida en ustedes comenzará a florecer, y alcanzará su plenitud en 1260 días. Esa floración final es la bajada de la paloma. En la sección de libros del New York Times se burlaron de la bajada de la paloma, afirmando que era una idea tonta para que la gente creyera, sin embargo es tan verdadera cuando se experimenta. Y hoy en la televi. Se envía a estos supuestamente sabios sentados frente a la cámara, todos bien arreglados, cada uno interpretando perfectamente su papel. Sabían que estaban en cámara y todos intentaban hacer gestos ante esa cámara, conscientes de ser expuestos ante una nación. Sus rostros ahora están registrados en la mente de quienes piensan que son importantes, y siguen ciegamente por ese camino. Sin embargo, lo único importante en el mundo es despertar de este sueño de vida. Y lo único que puede despertarte es el don de Dios de sí mismo, que es el patrón en ti llamado Jesucristo. Su sueño es tu despertar en este mundo, y su despertar en ti es tu redención. Solo cuando Él despierte en ti el árbol de la vida podrá florecer nuevamente, mientras abandonas este mundo de limitación y entras en el mundo de la eternidad. Llegando al final de esta maravillosa conferencia, podemos decir que hemos aprendido que Cristo no es una figura lejana, sino el patrón eterno de redención que echa raíces y florece dentro de ti. No vino simplemente a mostrarnos un camino, sino a encarnarlo por completo, asumiendo todas las limitaciones humanas, para que tú también lo recorras. Este patrón se despliega como un árbol, desde la semilla invisible de la concepción, pasando por la resurrección a los 30 años, el primer brote de conciencia divina, hasta la manifestación plena del árbol de la vida en 1260 días. Si esta verdad ha resonado en tu interior, si has sentido que Cristo es el patrón que tú mismo estás llamado a vivir, te invito a compartir tu sentir en los comentarios. Deja tu like si esto encendió algo en ti, y suscríbete para seguir despertando, juntos, el poder divino que ya vive en ti. Ahora entremos en el silencio.